Bueno, entonces, justamente ahora vamos a comenzar con la parte de la clase que de alguna manera explica a Magdalena lo que está ocurriendo desde el punto de vista químico y físico-químico adentro del extrusor. Los polímeros más habitualmente usados como materia prima en los procesos extrusivos son almidones y proteínas. Bueno, muy bien. Los almidones, en general, como entre las materias primas que se introducen al extrusor o en operaciones adicionales de introducción de agua, cuentan con una cierta cantidad de agua y se está sometiendo el almidón a altas temperaturas y o altas fuerzas de cizalla, altas temperaturas porque simplemente si las fuerzas de cizalla son altas hay un aumento de temperatura, y si además es un extrusor cocinador, o sea que tengo elementos adicionales que producen calentamiento, con más razón voy a tener altas temperaturas. Entonces el almidón gelatiniza y se obtiene una masa viscoelástica. O sea, es muy importante lo que está ocurriendo dentro del extrusor en relación a que se genere una masa viscoelástica que tome una dada forma o se expanda. Yo puedo tener cualquiera de los dos objetivos o ambos al mismo tiempo. Para eso tengo que tener una masa viscoelástica. Y si parto de gránulos o polvos como en las harinas, bueno, pues por lo tanto necesito algún modo de llegar a esa masa viscoelástica, y es con temperatura y fuerzas de cizalla. En el caso de las proteínas, en contacto con la humedad y por acción del calor y o la fricción, o sea, las fuerzas de cizalla, la estructura cuaternaria de las proteínas se abre, se obtiene una masa viscosa plastificada, y una vez abierta esa estructura cuaternaria, las proteínas pueden reaccionar unas con otras, polimerizarse, entrecruzarse, reorientarse y dar una estructura fibrosa de proteína texturizada. Es el caso, por ejemplo, de las proteínas vegetales, por ejemplo, de la soja, en base a las cuales, una vez que uno desarrolló y obtuvo en un extrusor una proteína texturizada, puede generar harinas, puede generar materiales, puede dar lugar a, por ejemplo, milanesas de soja. O sea que evidentemente los cambios en las biomoléculas principales involucradas nos conducen a la funcionalidad del proceso, a que el proceso pueda desarrollarse. Bueno, ahora entonces vamos a clasificar a los extrusores. Los extrusores se pueden clasificar como extrusores de un tornillo o extrusores de 2 tornillos. Esto es en función exclusivamente de la cantidad de tornillos que hay dentro del conducto. Primero vamos a avanzar con extrusores de un tornillo. Los extrusores de un tornillo se pueden clasificar como extrusores de alta cizalla, o sea, en pocas palabras, las características del proceso en el extrusor llevan a una alta cizalla, y eso se usa en cereales, para fabricar cereales de desayuno y snacks. Ya vamos a ver qué es alta cizalla y qué es baja cizalla, porque enseguida tenemos una tabla para mirar. Luego hay extrusores de un tornillo de cizalla media, o sea, donde la fricción no es tan importante. Y esto se usa para alimentos de mascota de actividad acuosa intermedia, o sea, entre 0,60 y 0,85. Y de baja cizalla, que son en aquellos casos en los que yo lo que tengo interés en dar una forma o producir un mezclado, que es el caso que vimos antes, que se utiliza para pasta, para darle forma a la pasta,
mezclar los ingredientes y darle forma, o en el caso de productos cárnicos, por ejemplo, el relleno de salchichas, como mencionamos antes, que en ese caso no se desea una alta temperatura, no es necesaria, sino que nos interesa un buen mezclado y un formado. Entonces, en ese caso, los extrusores son de baja cizalla. A su vez, el tornillo tiene una serie de secciones. Una primer sección, que llamamos alimentación, esto lo vimos ya nosotros acá, bueno, me pasé. Esto ya lo vimos acá cuando describimos un tornillo en particular dentro de un conducto, o sea, un extrusor, que es la zona de alimentación, ¿no es cierto? Entonces ahora vamos para adelante y decimos que el tornillo tiene una serie de secciones. Una zona de alimentación, que es la que recibe de la tolva la alimentación. Una zona donde hay compresión, mezcla y cizalla del alimento, llevándolo a un estado plastificado. Y en el caso de los tornillos de alta cizalla, una zona en la que se levanta mucho la temperatura y por eso se llama zona de cocción. Estas tres zonas, en realidad, en la bibliografía son muy discutidas. Hay quienes describen 4, 5 zonas. Lo importante es que tenemos una zona de alimentación y una zona que está directamente en contacto con la boquilla, la final, donde yo necesito allí que haya una buena presión como para que el producto salga y tome la forma. Entonces tenemos la zona de alimentación inicial y una zona de alta presión final. Y en el medio una zona donde hay compresión, mezcla y cizalla del alimento para llevarlo a un estado viscoelástico. Esas serían las tres zonas esenciales: alimentación, al final una zona de alta presión, y en el medio permanentemente compresión, mezcla y cizalla del alimento para llevarlo a un estado viscoelástico. Luego uno puede subdividirlo como quiera. En el tornillo de alta cizalla, esa última zona, que es una zona donde levanta presión, también es una zona donde se levanta temperatura, y por eso se dice que hay cocción, más allá que sea un extrusor cocinador. Obviamente no va a ser tanta la temperatura como en un extrusor cocinador, pero hay una subida de temperatura. El transporte a través del tornillo depende fundamentalmente de la fricción del tornillo con la superficie del conducto. Quiere decir que el material avanza por la acción del tornillo y en menor medida al llegar a la boquilla puede tener tendencia a retroceder, porque justamente, si ustedes piensan, uno viene de una zona de cierto diámetro, que es el conducto, o si lo quieren pensar como la luz entre el conducto y el tornillo, y de repente se encuentra con una restricción en el flujo, que es el menor tamaño el diámetro, el menor diámetro de la boquilla. Entonces puede tender a retroceder, como ya habíamos dicho antes. Esto determina que los extrusores de un tornillo tengan el siguiente problema. En rigor, tienen poca capacidad de mezcla. Sobre todo, y ahora lo vamos a ver en detalle, si la mezcla que yo estoy trabajando adentro del extrusor tiene muchos azúcares, tienen tendencia a pegarse esa mezcla adentro de un extrusor de un tornillo. Si tiene muchos lípidos, puede tener tendencia a resbalar y avanzar demasiado sin mezclarse lo suficiente. Y lo mismo si tiene mucho agua la mezcla, puede ser que también avance mucho, se deslice sin mezclarse bien al mismo tiempo. Entonces este es un inconveniente para un extrusor de un tornillo, una limitación. Pero tiene ventajas. Los extrusores de un solo tornillo son mucho más baratos y tienen menor costo de operación. Requieren también menor habilidad para operarlo y mantenerlo por parte del personal a cargo. Entonces, el inconveniente esencial sería que la mezcla no es tan completa como en los extrusores de 2 tornillos que enseguida vamos a ver.
Acá tenemos el extrusor monotornillo, esta es la entrada de la alimentación y esta es la salida a través de la boquilla. La tolva ingresa la alimentación al extrusor. Fíjense ustedes el tornillo cómo va aumentando de diámetro hacia la salida de manera tal de reducir la luz entre el tornillo y el conducto y que entonces en esta zona haya mayor fricción con aumento de la presión para que egrese y pueda compensar bien la tendencia a la retropresión que se origina acá. Y las zonas son entonces la zona de alimentación y después una zona final que uno puede llamarla de presión elevada, puede llamarla de cocción cuando corresponda, y toda una zona intermedia en la que va a haber compresión y mezcla. A veces hay elementos calefactores en estos extrusores, sean de 1 o 2 tornillos, que calefaccionan entonces a la mezcla en cuestión que tengo acá en el ánulo y favorecen el alcance del estado viscoelástico. En este caso, si hay, perdón, dije mal, no es de cocción, es de enfriamiento, discúlpenme. Puede ser enfriamiento o calentamiento. Necesariamente si tiene esta forma, va a haber en esta última zona un calentamiento. Si yo no quiero que lo haya porque quiero simplemente dar forma y minimizar el calentamiento, voy a tener que poner elementos de enfriamiento acá. Por lo tanto, en el recorrido del material desde la entrada hasta la salida, de acuerdo al diseño del equipo, se puede calentar o enfriar según necesidad. Vamos a ver los extrusores de 2 tornillos o tornillos gemelos. Son 2 tornillos que se endentan, o sea, las volutas están como superpuestas una con otra. Entonces, ¿qué es lo que pasa adentro del extrusor? Y para esto me voy a ir un poco más adelante. Acá lo tenemos agrandado. Esta es la luz entre los tornillos y el conducto que está por acá afuera. Entonces, esto que veo acá es el conducto y esto que veo acá son los 2 tornillos endentados. El material está en la luz entre el tornillo o los 2 tornillos y el conducto. Fíjense que cuando gira este tornillo me lleva el material hacia adelante y cuando este gira así me lo empuja hacia acá. Por lo tanto, cuando yo tengo 2 tornillos, verdaderamente tengo un mezclado mucho más eficiente, pero para eso es importante que los 2 tornillos giren en cocorriente, o sea, en el mismo sentido. En ese caso, hay muy eficiente mezclado porque el material mezclado por el primero vuelve a ser mezclado por el segundo, que lo va a su vez impulsando hacia adelante. En otro corte de los 2 tornillos podemos ver que pasa lo mismo. Estos son en esta parte, es un corte en esta parte de los 2 tornillos y finalmente tengo un corte en esta parte. O sea que el producto va avanzando y el mezclado va ocurriendo en cada zona entre los 2 tornillos, resultando en verdaderamente un proceso muy eficiente de mezclado. Entonces, los extrusores de 2 tornillos rotan describiendo un 8, que es el que vemos acá en el conducto, que es esto que está por acá afuera. Se clasifican en de corrotación, que son los más comúnmente encontrados. La rotación mueve el material a través del extrusor y en paralelo se mezcla el material. Quiere decir que se está moviendo en el extrusor de adelante de la entrada de alimentación hacia la salida o zona de la boquilla, y en paralelo se va mezclando mientras se mueve. Permiten velocidades altas, adecuada mezcla y una buena velocidad de producción. Si son en cambio de contrarrotación, o sea que mientras uno gira de izquierda a derecha, el otro gira de derecha a izquierda, producen un desplazamiento entre la entrada y la salida muy rápido
El material tiende a ubicarse entonces en una cámara que se genera entre los dos tornillos, y por lo tanto la mezcla no es eficiente, o sea, se produce una deposición de la mezcla entre los dos tornillos que avanza rápidamente de la entrada a la salida, y no es igualmente deficiente que en corrotación la mezcla. Por lo tanto, de elección, si uno compra un extrusor de 2 tornillos, que es más caro, tiene que ser tal que permita el uso de la corrotación. En general, los extrusores de 2 tornillos o tornillos gemelos pueden mover la rotación en corrotación o contrarrotación. Pero bueno, eso depende de cada extrusor. Hay extrusores diseñados solo para corrotación y otros solo para contrarrotación. Y otros más versátiles que permiten ambos tipos de dirección. Bueno, ventaja de estos extrusores de 2 tornillos: la calidad del producto es independiente de la velocidad con que yo alimento el extrusor, porque tienen una velocidad de producción muy alta si la rotación es de corrotación. Entonces, aunque yo alimente mucho material por unidad de tiempo, sería la velocidad de alimentación, el equipo es muy eficiente en la producción y puede producir materiales muy bien mezclados en el mismo tiempo correspondiente a la alimentación. Entonces no hay un problema de falta de mezclado porque yo aumente la velocidad con la que alimento. Son muy versátiles. Pueden procesarse materiales pegajosos porque haya muchos azúcares, aceitosos o muy húmedos. Por ejemplo, en un extrusor de simple tornillo tolera para mezclar 4% de grasa. En cambio, uno de doble tornillo tolera en la alimentación 20% de grasa. Igual, 20% de grasa es una gran cantidad, ¿no es cierto? Pero estos son números didácticos para mostrarles a ustedes cuánto mejor en cuanto a posibilidades es un extrusor de 2 tornillos que de uno. En el caso de presencia de azúcares se puede generar pegajosidad adentro del conducto del extrusor y con los tornillos. Entonces se establece que con un tornillo solo se tolera un 10% de azúcar y con 2 tornillos 40% de azúcar. En cuanto a la humedad, es un problema de que se puede producir un deslizamiento del material igual que con la grasa. Con un tornillo entonces se tolera un 30% de humedad y con 2 tornillos 65% de humedad. Todos estos números son a los fines didácticos para mostrarles a ustedes cuánto más versátiles 2 tornillos que un tornillo, pero no se usan cantidades tan grandes de agua en un proceso extrusivo, porque si no finalmente se producirían problemas en el producto final o aparecerían efluentes. A su vez, el de 2 tornillos tiene la gran ventaja de que uno puede moverlo para desplazamiento positivo, o sea, de la entrada hacia la salida, o para desplazamiento negativo, o sea, volver de donde está hacia atrás, hacia la entrada del producto. Tienen esa posibilidad de pedirle que avance hacia la salida o que retorne hacia la entrada. Y eso es muy útil cuando uno fabrica gomas frutales que tienen gran cantidad de azúcar, que producen pegajosidad y que a veces hay atascamientos delante del extrusor. Entonces uno, después de solicitar desplazamiento positivo, si hay un atascamiento, le pide desplazamiento negativo hacia la entrada. Y ese trabajo que se hace de ir de positivo a negativo probablemente produzca que desaparezca el atascamiento y que se pueda seguir trabajando hacia la zona de salida después de eliminar este atascamiento. Además, en lo de 2 tornillos, como es tan efectiva la mezcla, una zona final corta genera la presión necesaria para extrudar el producto. ¿Qué quiere decir eso? Cuando uno tiene un tornillo
En general es muy importante que sea muy baja, por ejemplo, la luz en la zona de salida, vamos a verlo, en un tornillo. Es muy importante en la zona de salida que baje la luz entre el tornillo y el conducto para que aquí aumente la presión y entonces haya una buena presión de salida que no se vea contrarrestada por la presión, la retropresión por disminución de la abertura. En cambio, cuando uno trabaja en dos tornillos, acá lo vamos a ver, cuando uno trabaja en dos tornillos, en general es tan eficiente el mezclado que no es necesario levantar la presión porque ya los dos tornillos determinan que dentro del conducto se eleve la presión gradualmente. Y en la zona de salida uno siempre hace un aumento de presión para que salga bien a través de la boquilla, pero es mucho más corta la zona de incremento de presión. Si ustedes ven acá que el conducto baja levemente, quiere decir que baja la luz entre conducto y tornillos, y en una zona realmente muy corta frente a la longitud total de los dos tornillos, porque ya viene aumentando la presión por la buena compresión que hacen los dos tornillos al corrotar, y recién hay que aumentar en una zona muy pequeña. ¿Y qué importancia tiene esto? Que en el caso de un tornillo, fíjense, acá está la zona final, fíjense cuánto más larga es la zona final de aumento de presión que con dos tornillos, y entonces esta zona que soporta altas presiones en un tornillo se desgasta. Ustedes piensen que todas las partes son metálicas, muchas veces tienen que ser de acero inoxidable por estar en contacto con alimentos, y entonces se desgasta el material por la fuerte presión en esta zona y en toda esta extensa zona. En cambio, con dos tornillos lo que se desgasta es una zona mucho más corta. Ahora vamos a explicar un poco más en todo esto. Entonces, ¿cuál era la ventaja? Que la zona de descarga donde la presión es muy alta es más corta en dos tornillos, y por lo tanto solo una pequeña parte del tornillo y del conducto está sometido a desgaste intenso. Otra ventaja es que se puede usar todo un rango de tamaño de partículas. ¿Qué quiere decir? Se puede usar hasta un polvo muy fino en un extrusor de dos tornillos, porque los dos tornillos atrapan muy fácilmente incluso alimentaciones de granulometría sumamente pequeña. En cambio, en un tornillo puede ser que las partículas muy pequeñas no se mezclen adecuadamente porque con el movimiento de un tornillo no se integren a la masa, y por lo tanto no hay un mezclado tan bueno, que es algo que ya comentamos. Entonces ahora vamos a ver aquí comparativamente un tornillo y dos tornillos. Nosotros a lo largo de esta clase hablamos de que el tornillo puede ir cambiando su característica, y lo mismo la rugosidad del conducto y su diámetro. Acá tenemos un muy buen esquema de lo que pasa en un tornillo. Fíjense cómo acá las volutas del tornillo están bastante, digamos, tienen más espacio entre una y otra que en esta zona, en esta zona, en esta zona, como que aumenta la frecuencia de volutas a medida que vamos desde la entrada a la salida. Eso es para ir aumentando la presión sobre el producto que se encuentra en la luz entre conducto y tornillo. Después habíamos dicho que a veces hay elementos que frenan el vuelo del tornillo, o sea, el girar del tornillo, y acá los vemos. Estos son los elementos metálicos que frenan el vuelo del tornillo, el giro del tornillo, y que van apareciendo cuando yo voy hacia la salida, con el objetivo, fíjense que cada uno de estos elementos metálicos me da lugar acá a una luz más pequeña que la que yo tenía acá. Y acá, bueno, desaparece, pero acá aparece otro. Todas estas características, estos cambios, llevan a que a medida que yo vaya yendo desde la entrada hasta la salida, vaya aumentando la presión. Entonces tenemos la zona de alimentación,
la zona de amasamiento y mezclado, y la zona de cocimiento final. Esto se llama siempre así, sea que aquí yo tengo la presión más alta o sea que tengo la presión y la temperatura más alta. Bueno, y ahora en el caso de 2 tornillos vemos lo mismo. Las volutas están espaciadas con una cierta distancia y baja la distancia a medida que me dirijo hacia la salida. Luego hay elementos metálicos que me frenan el vuelo del tornillo y además pueden eventualmente, sobre todo en estas zonas, bajar la luz entre conducto y tornillo. Y así uno va llegando entonces desde la entrada hacia la salida. Perdónenme. En particular es interesante ver que en el caso este que estamos hablando de los 2 tornillos, tenemos más zonas que podemos nombrar. Yo no les pido que las recuerden todas, pero hay una zona de alimentación y después hay una serie de cambios que eficientizan cada vez más el funcionamiento del extrusor. Incluso acá pusieron reacción, porque a veces se usan los extrusores para hacer reacciones, para generar reacciones entre los ingredientes de la muestra, pero en rigor siempre podemos describir igual lo que está pasando. Primero hay una alimentación y después hay una zona de mezclado y amasamiento, y al final va a haber una zona de cocimiento final, que su característica es aumentar la temperatura, aumentar, perdón, la presión, y muchas veces también aumentar mucho la temperatura. Quería decirles algo más que en este momento no me acuerdo. Bueno, remarcar que hay un proceso entonces de calentamiento adentro del extrusor mientras se transporta la masa desde la entrada hacia la salida. Y al salir por la boquilla, toma una cierta forma la masa viscoelástica generada, que después puede sufrir otros cambios en otras operaciones que ya vamos a ver. Bueno, ahora vamos a ver distintos tipos de extrusores, qué utilidad tienen. Y ahí también se les va a aclarar un poquito más los usos de cada extrusor y a qué se debe que tengan usos tan variados. A ver, un momentito, por favor, creo que me pasé. Sí. Primero vamos a ver esta tabla que se complementa con la otra tabla. Ustedes pueden tener las dos en la mano si la imprimieron. Bueno, estas son las condiciones de operación para un extrusor típico. Ahora nos estamos aislando si es de 1 o si es de 2 tornillos momentáneamente, y lo que estamos viendo es la velocidad, la humedad de la alimentación, la humedad del producto final, la máxima temperatura que adquiere el producto, la máxima presión, el tiempo de residencia en el extrusor, a qué velocidad rota el tornillo y la cantidad de energía que hay que entregar para que se produzca la conversión de las materias primas en el producto. Bueno, por ejemplo, cuando uno va a usar un extrusor, que es un pasta extruder, o sea que uno lo que quiere es dar forma, mezclar y dar forma, muchas veces la alimentación tiene una humedad del 22%. Y el producto a la salida tiene la misma humedad, el 22%, porque nosotros no deseamos que aumente la temperatura dentro del extrusor, porque lo que queremos es darle forma al producto luego de mezclar bien los ingredientes. La máxima temperatura que toma el producto, como mucho, puede ser 52 grados centígrados. No se establece una presión alta dentro del extrusor, tampoco se establece un tiempo, y en este caso es porque depende de cuál sea la mezcla, el tiempo necesario para el buen mezclado y después para el formado, o sea que se genere un viscoelástico que después tome la forma de la boquilla, por ejemplo cuando uno hace fideos. ¿A qué velocidad se mueve el tornillo? A 30 revoluciones por minuto. Y si ustedes miran, la energía necesaria para este proceso es la más baja de todas las que se encuentran en la tabla, que está en kilowatt-hora por cada kilo de producto. Bueno, esto para qué se usa ya dijimos, para pasta
y también se puede usar para mezclar y dar forma si es necesario, pero en general es mezclar el relleno de salchichas y otros embutidos. Ahora, después acá tenemos un extrusor distinto. Es un extrusor de alta presión que nos interesa usarlo para dar forma. En este caso también vemos que la alimentación tiene una humedad que en general no cambia cuando uno obtiene el producto. No es ese el objetivo es dar un formado, dar forma. Pero en este caso se trabaja a más alta presión. Fíjense que se trabaja a 1500 a 7000 kilopascal. Esos son entre 14 atmósferas y 70 atmósferas. Fíjense que el tiempo de residencia es muy corto, 15 a 45 segundos. Esto es característico del proceso de extrusión. En general es un proceso que involucra tiempos de residencia más cortos. Luego, la presión ya la dijimos, el tiempo de residencia, la mayor temperatura, no sé si la dije, del producto es 79 grados. Ahora van a ver por comparación con otros extrusores, que si bien parece una temperatura alta, no es muy alta. La velocidad del tornillo es mayor, 40 revoluciones por minuto, y evidentemente el proceso necesita por cada kilo de producto una cantidad mayor de energía. Bueno, ¿para qué se usa el High Pressure Forming Extruder? Se usa para producir chicle, para producir caramelos y para producir unas gomitas que pueden estar llenas de un jugo, o sea, una golosina, o eventualmente de vino o algún tipo de licor. Después tenemos el Low Shear Cooking Extruder. Fíjense ustedes, este Low Shear Cooking Extruder ya, si ingresa a la alimentación con un 28% de humedad a la salida, el producto tiene 25%. Antes que nada quiero aclarar que este es un cuadro desarrollado por unos autores a los fines didácticos. No es exacto esto, es como para que ustedes se den cuenta de la diferencia entre unos extrusores y otros y de la versatilidad que tiene esta operación. El Low Shear Cooking Extruder ya tiene la palabra cooking, o sea, hay un aumento de temperatura. La cizalla es baja, pero hay una cocción, o sea, hay un aumento de temperatura. Por eso bajó la humedad de 28 a 25, o sea, hubo cierta evaporación a la salida. La máxima temperatura del producto es 149 grados centígrados, las revoluciones por minuto son 60 más. Si bien es baja cizalla, tiene 60 revoluciones por minuto, comparen con los dos que vienen, y la energía necesaria es mayor, porque evidentemente hay una mayor cantidad de revoluciones por minuto, o sea, hay un input de energía mayor. ¿Para qué sirve el Low Shear Cooking Extruder? Sirve para fabricar snacks, crutones, también cierto tipo de chicle, alimentos de mascotas y también algunas salchichas que necesitan mayores temperaturas de proceso en el mezclado y una necesaria cocción por los ingredientes que tienen. Luego viene el Collet Extruder. El Collet Extruder es un extruder cocinador, es un tipo especial. En este se usa muy poca humedad en la alimentación porque la viscoelasticidad que se va a conseguir no requiere demasiada humedad, ya que tiene una presión de 70.000 kilopascal, o sea, 690 atmósferas, tiene otras herramientas para conseguir la viscoelasticidad. La rotación es a 300 revoluciones por minuto del tornillo, el producto alcanza temperaturas de 199 grados, entonces no necesita humedad para poder circular en el conducto y adquirir condiciones de viscoelasticidad la masa que va a salir por la boquilla. Y
¿Qué tipo de materiales usan el Collet Extruder? Bueno, también, como dijimos antes, como dijimos en el Low Shear Cooking Extruder, algunos se superponen en aplicaciones: fabricar snacks, fabricar crutones, fabricar cereales, fabricar alimento para mascotas y fabricar análogos de carnes. O sea, lo que pasa es que son denominaciones muy genéricas de alimentos, lo que yo estoy diciendo. Y van a necesitar un extrusor u otro de acuerdo a la composición de la mezcla que estoy colocando en el extrusor. Pero muchas veces se pueden aplicar unos y otros en teoría para obtener los mismos productos, pero en la realidad va a depender mucho de cuáles son las materias primas involucradas en la mezcla. Y finalmente que tiene características muy parecidas al Collet, que se llama High Shear, o sea de alta cizalla, Cooking Extruder. Va a entrar la alimentación, por ejemplo, con un 15% de humedad y va a egresar con 4%. La temperatura máxima va a ser 149, va a tener una presión máxima de 17.000 kilopascales, o sea 167 atmósferas. El tiempo de residencia es interesante, que son 30 a 90 segundos, tiempos muy cortos. Fíjense qué alta velocidad tiene el tornillo. Bueno, justamente por eso tiene menos temperatura y tiene menos presión máxima, pero tiene muchas revoluciones por minuto del tornillo y necesita una cantidad de energía grande, ya del orden propio del Low Shear Cooking, el Collet Extruder, que es el que necesita más energía, y el High Shear Cooking Extruder. ¿Y qué se fabrica? Bueno, exactamente lo mismo que con el Collet: snacks, crutones, cereales, alimentos para mascotas, análogos de carne y además chicle. Hay bibliografía de ese uso. Bueno, acá está justamente lo que se fabrica con cada uno. Y ahora nos toca hablar un poquitito acerca de qué características tienen los productos extrudados, sensoriales y nutricionales. Bueno, las características sensoriales. Bueno, ustedes ven que es un proceso de muy corto tiempo, así que podemos decir que es un proceso, en muchos casos, vamos para atrás, de tiempos muy cortos y de temperaturas altas, 149, 199, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso, cuando yo tengo un proceso de extrusión-cocción con tiempos muy cortos, las condiciones de corto tiempo hace que no se dañen tanto el color y el sabor y el aroma como cuando agrego a las características de extrusión-cocción tiempos largos de residencia. El hecho es que no lo necesitan. De cualquier manera, cuando uno adiciona colores o sabores a un producto, ya lo vamos a ver, si esos colores o sabores resisten las temperaturas alcanzadas en el extrusor, se agregan al inicio del proceso. Es parte de los materiales que se agregan en la zona de alimentación. Pero si son muy delicados, como por ejemplo es el sabor a queso, para hacer galletitas saladas, en ese caso se agregan al final, cuando el proceso de extrusión ha terminado. Como les dije, lo vamos a ver. Y por otra parte, muchas veces luego del proceso, debido a la característica de pegajosidad que puede tener el producto, es necesario un secado adicional, porque si no el consumidor no lo va a aceptar. Entonces tenemos primero condiciones HTST en aquellos que tienen altas temperaturas, que van a permitir que se dañen poco colores, sabores y aromas, pero va a depender de los colores, sabores y aromas que yo estoy agregando, si son termosensibles o no. Si son termosensibles no los agregaría al principio, sino que los agregaría al final. Bueno, en cuanto al valor nutricional, en los alimentos extrudados, si son en caliente, se puede perder cierto valor nutricional, como en cualquier procesamiento que involucra la aplicación de calor. En la extrusión en frío, las pérdidas son mínimas. Las condiciones HTST, si uno hace un enfriamiento rápido,
garantizan que haya bajas pérdidas de vitaminas y aminoácidos. Pero eso depende de la posibilidad de enfriamiento rápido. No se olviden que no solamente hay que tener una fuente fría cerca, si hay que enfriar rápido, sino que depende mucho de la conductividad que tenga el producto final, ¿no es cierto? Y de del calor específico. El ejemplo es un extrusor trabajando a 154 grados, presenta un 95% de retención de las vitaminas del grupo B en cereales, que son fuente de vitaminas del grupo B. O sea, una muy alta retención, pero si nuestro producto va a ser fuente de vitaminas A y C, hay que tener en cuenta que las pérdidas son mucho más altas, más o menos hay un 50% de retención y un 50% de pérdida, o sea que depende mucho de las vitaminas de las que van a ser fuente. En el aspecto de los aminoácidos, cuando se hace extrusión de productos basados en arroz, se sabe que se pierde entre el 50 y el 90%, según el proceso, de aminoácidos importantes como lisina, cisteína y metionina. Las altas temperaturas y la presencia de azúcares, además, determinan pardiamiento y una reducción en la calidad de la proteína por la combinación de, por ejemplo, si es maillar, carbonilos con aminoácidos. Las altas temperaturas tienen como ventaja que promueven la destrucción de los factores antinutricionales presentes en la soja, lo que aumenta el valor nutricional de la misma. Bueno, ahora vamos a ver algunas aplicaciones para ir cerrando el tema. Entonces, primero vamos a explicar cómo se formulan con el extrusor y cómo se procesan con el extrusor y cómo se procesan con métodos alternativos. Pan, que es en realidad tostadas fabricadas por extrusión, que se dice crisp bread en inglés, y hojuelas de cereales o cornflakes en inglés. Para el pan los ingredientes son harina de trigo, polvo de leche, almidón de maíz, azúcar, agua. Este es un ejemplo de formulación. Se hace un proceso de extrusión a alta temperatura y presión, y al final, cuando ya el producto extrudado salió, hay operaciones satélites, que son el tostado para disminuir el contenido de humedad y tostar la superficie y darle un aspecto más parecido a las tostadas que uno fabrica en su casa habitualmente. Vamos a ver qué ahorro representa este proceso respecto al proceso de horneado tradicional que históricamente se usaba. Bueno, según bibliografía hay un 66% de ahorro en consumo de energía cuando se extruda porque se necesita remover menos humedad. Hay 60% de ahorro en costos de capital porque es más bajo un extrusor que los hornos que se necesitan. Y además hay un importante ahorro de espacio porque un extrusor no ocupa demasiado espacio en la planta y sin embargo los hornos grandes sí lo ocupan. En el caso de hojuelas de cereal, la manufactura tradicional requiere, como ya hablamos, granos de maíz grandes que se les hace cocción a presión por 3 horas, este es un ejemplo, secado hasta el 21% de humedad, atemperado durante 2 horas y finalmente conversión en escamas a través de cilindros que rotan. Después hay una operación de tostado y una cobertura con soluciones de vitamina por spray. En el caso de la cocción por extrusión hay una baja del 19,4% en el costo de la materia prima, 50% de la energía, 50% de capital y en la mano de obra 13,8%. Estos valores redondeados ya los dimos antes en otra transparencia. Por otra parte, se dice que las hojuelas de cereal presentan una calidad mucho más pareja en su tamaño, en su calidad, y además hay una flexibilidad en cambiar las especificaciones del producto. Por ejemplo, si en vez de hacer hojuelas de maíz, yo quiero hacer hojuelas de trigo, hojuelas de avena, bueno, se puede cambiar perfectamente en el extrusor la
la harina que se usa, el cereal que se usa. En cambio, en la manufactura tradicional, los cilindros, bueno, hay que estarlos acomodando a la distancia dada o la dimensión propia de los granos involucrados. Bueno, otra aplicación muy interesante que ya vimos es fabricar proteína vegetal texturizada, porque conduce el extrusor a la desnaturalización, por ejemplo en porotos de soja. Lo primero que hace es destruir enzimas que destruyen la vida útil y causan deterioros organolépticos y los factores antinutricionales. Entonces lo que se hace es tomar harina de soja deshidratada, concentrada o aislada, que se humedece y se le ajusta el pH. A pH es distinto según cuál sea el objetivo de uno. Si uno quiere masticabilidad, baja el pH a 5,5. Si uno quiere, en cambio, que sea fácilmente rehidratable, la proteína de soja, proteína texturizada de soja, lo lleva a 8,5. Se agregan ingredientes de color, aroma, sabor y cloruro de calcio porque ayuda a la textura, le da firmeza al conjunto, y el material se trata en un extrusor con temperaturas entre 60 y 104 grados y se obtienen tiras que se enfrían secas y dan lugar justamente a tiras de proteína vegetal texturizada. No hay mejor proceso para esto que la extrusión. Bueno, y en el aspecto de las golosinas también se pueden fabricar con el extrusor. Por ejemplo, para dar gomas frutales es muy bueno usar procesos a alta temperatura a corto tiempo, con ingredientes como sacarosa, glucosa y almidón con agua, y se le agregan los distintos aditivos necesarios, aromatizantes, colorantes, saborizantes. Se mezcla, se enfría y se extrude y se obtiene una calidad muy pareja de las gomas frutales. Y en cambio, si se quieren caramelos duros, acá se puede comparar muy bien con los métodos que habitualmente se usan, que son una paila hervidora de capacidad industrial de cobre. En el caso de los caramelos duros, los ingredientes son azúcar granulada y jarabe de maíz. La temperatura del extrusor tiene que llegar más o menos a 165 grados para poder dar una mezcla homogénea, sin cristales, y a esto se le puede agregar colorantes, saborizantes, aromatizantes, ácidos, y el producto al salir del extrusor tiene una humedad del 2%, y a la salida les puede dar forma una máquina satélite del extrusor. Si uno lo compara con los procesos tradicionales que se hacen en la paila hervidora, la energía para una producción de 1000 kilos por hora se reduce prácticamente a la mitad por kilo de masa de azúcar, y el consumo de vapor se reduce de 0,485 a 0,200 prácticamente por kilo de masa de azúcar, o sea que hay un ahorro. Bueno, ahora vamos a ver algunas distribuciones en planta de distintos equipos y después vamos a ver un flowsheet de eso mismo. Y vamos a ver los mismos alimentos extrudados que recién mencionamos en cuanto a su composición. Por ejemplo, aquí tenemos un mezclador, son operaciones, el extrusor es este, y tenemos montones de operaciones satélites. Vamos a ver cuáles. Primero hay un mezclador de las materias primas secas que se conducen hasta la zona cercana al extrusor, donde hay un equipo que humedece en un humedecedor horizontal estos polvos mezclados con cierta humedad, y entonces en el recorrido que va haciendo la mezcla se va humidificando y llega homogeneizada hasta el extrusor. Ahí hay una tolva donde se introduce la alimentación. El producto extrudado sale por la boquilla y es llevado hacia un conjunto constituido por dos cilindros. Un cilindro es un cilindro que va rotando y que ahora voy a explicar cómo, y que se usa para aplicar en la superficie del producto extrudado las distintas cosas que uno quiere aplicar. Por ejemplo, puede querer aplicar aditivos aromatizantes, colorantes, etcétera,
y de ahí pasa a otro cilindro donde con infrarrojo se hace el secado del producto. Después finalmente se hace el enfriado del producto. Una opción, ya ven la tijera que está acá, es que el producto que sale se corte con una operación satélite en esta zona. Bueno, acá lo importante para decir es que también hay otra operación satélite de mezclado que mezcla los distintos aditivos y los tira por spray sobre el producto que está circulando. Bueno, ahora vamos a ver el flowsheet correspondiente. En este flowsheet nosotros lo que vemos es exactamente lo mismo que dijimos. Primero se mezclan todos los ingredientes sólidos, luego los ingredientes sólidos se humidifican en un humidificador horizontal, luego se colocan en el extrusor, que es este rosa que hay aquí, está esquematizado así, junto con los aditivos. Se le ponen los aditivos si la operación de extrusión no es a muy alta temperatura, o mejor dicho, no es a una temperatura que pueda dañar estos aditivos. Si los pudiese dañar, se colocan los aditivos directamente cuando sale el producto del extrusor. Entonces, llega la mezcla humidificada y llegan ciertos aditivos que van a entrar al extrusor junto con la mezcla y que por lo tanto se supone que son termoresistentes. Luego sale el producto finalmente extrudado y va a un equipo, a un cilindro, en el cual aquellas sustancias aditivas delicadas, luego de ser mezcladas, son incorporadas a este cilindro y aplicadas en la superficie del producto extrudado. Luego se seca con infrarrojo y luego se enfría. Vamos a ver ahora otro caso que ya no son snacks dulces, sino que son snacks salados, saborizados. En este caso es el sabor que se le pone es a queso, que es muy sensible a la temperatura. Entonces en este caso se mezclan los polvos de la materia prima, se les incorpora después agua a través de este humedecedor horizontal. Esta alimentación humedecida va al extrusor. Cuando el producto sale, se puede cortar aquí, y ese producto va finalmente y vamos a ver a dónde va. Bueno, en este caso el producto va primero a secado. No se le pueden poner acá los aditivos que se están mezclando aquí, sino que primero el producto se seca y recién después, cuando pasa al otro cilindro y está frío ya el producto, en ese momento se le agregan los aditivos termosensibles que no hubieran resistido las operaciones anteriores. Fíjense que acá es interesante que nos muestran el tamaño mínimo que tiene que tener la planta con este equipamiento. No están contando ¿no es cierto?, que está acá, que es este mezclador. Más o menos tiene que tener 5 metros de altura y 15 metros de longitud, como para mostrar que no se necesita un local demasiado amplio. Bueno, acá tenemos el flowsheet correspondiente, mezclado de los polvos. Los polvos llegan aquí y se humedecen. Luego que se humedecen, entran en el extrusor esos polvos humedecidos, más los aditivos que toleran la temperatura dentro del extrusor. Luego el producto extrudado se seca, y recién cuando pasa al último cilindro y está circulando, los aditivos termosensibles se aplican en superficie mediante un dispenser de tipo spray. Luego tenemos las almohadillas. Esas almohadillas tienen un esquema análogo, pero con la siguiente característica. Los polvos secos se mezclan, se humidifican, entran al extrusor, y después que entran al extrusor hay una unidad aquí, que es la unidad de coextrusión. ¿Qué características tiene esta unidad? Bueno, primero lo que se hace es hacer un mezclado de los ingredientes de este relleno, y después entra una especie como si fuera de pico de relleno que entra en el producto extrudado, que es como un cilindro hueco. Y finalmente, entonces, ya el producto relleno entra a el secadero correspondiente.
Acá se ve más claramente un paso, que es el que les quiero mostrar. Los productos secos se humidifican, entran con los aditivos al extrusor, y fíjense ustedes, aquí se ve cómo el producto a inyectar dentro del cilindro hueco que va a dar origen a la almohadilla se dispensa después de su mezclado adecuadamente, de su formulación adecuada, y se inyecta dentro del cilindro hueco generado por extrusión. Sale ese cilindro relleno y mediante 2 rodillos lo que se hace es cortar un cierto tramo de ese cilindro relleno, determinando justamente, esperen un poquito que ahora lo muestro, determinando justamente la longitud que va a tener la almohadilla, ¿no? Todo eso obviamente de acuerdo al producto, pero la idea básica es que esto es lo que forma la almohadilla. Produce 2 marcas en los 2 extremos y la corta. Y eso ya va a secarse en un secadero que tiene elementos infrarrojos. Bueno, este es el pan extrudado, que es lo que llamábamos crisp bread. Esto es parecido a todo lo otro, lo único que puede ir cambiando es el orden en que se ponen los equipos satélites, se mezclan los polvos, se humidifican, entran al extrusor. Una vez que entran al extrusor, se conducen a secar primero, después se les pone encima cualquier otra sustancia de tipo aditivo, por ejemplo, flavor, aroma, etcétera, o si es necesario vitaminas, no es habitual en este alimento, y recién después se cortan en una mesada adecuada, dando las tostadas todas muy parejas. Y acá tenemos el flow sheet correspondiente: sólidos, humidificación, incorporación al extrusor con los aditivos, secado del producto y finalmente agregado de las sustancias en superficie que por ser termosensibles no se pusieron antes, y acá se hace el corte en las piezas individuales. Y algo muy interesante son las harinas. Ahora no se usan tanto, pero en una época se usaban mucho para alimentar a los bebés, eran uno de los primeros alimentos que se incorporaban. Son harinas que uno antes llamaba predigeridas. En rigor se produce obviamente una gelatinización del almidón y se facilita la digestión de las mismas. Entonces lo que se hace en este caso, se mezclan todos los materiales sólidos, se los humidifica en un humidificador, luego se agregan los aditivos a ese producto humidificado que van a tolerar introducirse en el extrusor. Luego entran en el extrusor y sale un producto expandido que se seca. Ese producto expandido tiene ya el almidón gelatinizado, porque es uno de los cambios que ocurre adentro del extrusor. Entonces, después lo que se hace a ese producto extrudado, se lo muele. Y se tiene harina instantánea, por ejemplo, de cereal. De manera tal que uno lo pueda rehidratar fácilmente con agua caliente sin necesidad de grandes hervidos, o que lo pueda incorporar a un alimento de bebé y haya menos problemas de digestión al no tener ellos todas las enzimas propias de un adulto. Bueno, el equipamiento de extrusión, acá tenemos el extrusor que ya lo describimos antes, esta es la tolva que hace la alimentación, este es el extrusor, y esta es la tolva donde entran los secos, y después hay una humidificación en un humidificador horizontal. Tenemos, por ejemplo, los mezcladores de polvos secos. Esos mezcladores de polvos secos resulta que tienen capacidades muy grandes, pueden tener un volumen total de 450 a 900 litros, o sea, es muy importante la capacidad que tienen. Son en general horizontales, y si tienen contacto con alimentos, en general tienen que ser fabricados de acero inoxidable. Acá tenemos los humidificadores que habíamos comentado antes, siempre veíamos humidificadores horizontales. Fíjense ustedes esto acá, por ejemplo,
Acá se ponen los ingredientes secos después de salir del mezclador, se humidifican en el humidificador horizontal, y una vez que atravesaron el humidificador horizontal, se supone que está homogéneamente distribuida en el sólido esa humedad. Y ahí se incorpora a la tolva, que finalmente va al extrusor. Aquí, en este tipo de equipos, se puede incorporar hasta un 35% de humedad, porque se dice que para almidones y proteínas, en la longitud que tienen, llegan a distribuir homogéneamente la humedad en los sólidos. Y este es, en cambio, un humidificador vertical, que se usa cuando no hay mucho espacio en la planta, y un humidificador horizontal aumentaría mucho el espacio necesario. En general, lo que se hace es lo siguiente. Primero se introduce en la tolva los sólidos. Hay una bomba que impulsa los sólidos hacia arriba, y entonces se mezclan los sólidos con la humedad que entra por acá, y desciende el sólido humidificado, se supone, homogéneamente. Y después entonces pasa a la tolva, que lleva al extrusor. Entonces, este es el humidificador vertical con la alimentación sólida y la humedad, el agua. Se dice que por la longitud que tienen y porque tienden a caer rápidamente y por lo tanto hay bajo tiempo de residencia, acá solo se puede garantizar un 20% de humedad o incorporar un 20% de humedad, garantizando que esté homogéneamente distribuida hacia el final, o sea, hacia la llegada a la tolva del extrusor. Tenemos nuevamente acá el extrusor. Acá lo importante del detalle es ver la parte de instrumentación, está muy automatizado. La capacidad de producción nominal es 80 a 150 kilos por hora en un extrusor así pequeño, pero depende obviamente de los materiales. Y aquí tenemos los cilindros que vimos repetidamente. En general, este de arriba, que viene primero, por la termosensibilidad de muchos aditivos, seca mediante elementos infrarrojos, y el de abajo, donde cae, abriendo una compuerta, es donde se colocan los aditivos delicados después del calentamiento. Se colocan acá abajo. Y luego va a un tambor de enfriamiento. Acá ven también los diámetros. Son 0,80 metros, 1,2 metros, 1,6 metros según la capacidad, y la longitud son 4 metros. Este es un pequeño equipo que lo que hace es transferir productos de, como vimos acá, de un cilindro al otro. Se lo interpone acá en el medio para transferir productos de un cilindro al otro. Bueno, acá tenemos en detalle el enfriador, también vemos acá los diámetros y las longitudes, y con esto hemos terminado la parte básica de extrusión, pero enseguida vamos a ver extrusión y, extrusión y TG.